El marcapáginas. Recibimos en Radio Sefarad de nuevo a Gustavo de Sal. Bienvenido. Muchísimas gracias, Raquel, por la oportunidad de estar otra vez con ustedes. Es un placer para nosotros. La última vez estábamos muy rojos, Gustavo, con tu libro de cuentos, demasiado rojo, y esta vez nos vas a hablar de otro de tus hijos literarios, en este caso con paternidad compartida, El retorno del péndulo. Exactamente, sí, bueno, la verdad que esta ha sido una experiencia muy hermosa para mí, lo dije ayer en la presentación que hicimos en Madrid, que, bueno, creo no exagerar si digo que ha sido, bueno, posiblemente una de las experiencias desde el punto de vista intelectual más importantes que han marcado realmente. Para mí hay un antes y un después, la satisfacción que significa la oportunidad de haber podido trabajar conjuntamente con alguien de no solamente una calidad filosófica y de pensamiento tan grande como es Zygmunt Bauman, sino con una persona que es, bueno, alguien que traduce una humanidad de verdad poco frecuente en figuras de tanto renombre. La verdad es que tú dices que es poco frecuente, pero yo no tengo tanta experiencia en encuentros a ese nivel como tú, por supuesto, pero con todos los grandes con los que me he encontrado, son grandes también en lo personal, Gustavo. Sí, no dudo de que hay muchísimos que lo son. Lo que me sorprende, digamos, es que es alguien que al mismo tiempo hace gala de una humildad y una sencillez en su manera de, digamos, expresar sus ideas, con un respeto tan increíble hacia, bueno, en este caso, como se trata de alguien como yo, un perfecto desconocido para él. Bueno, eso ha sido realmente algo que fue tan importante como la experiencia intelectual de haber hecho este libro, todo lo que he aprendido, conversando literariamente con él, como la experiencia humana de toparme con alguien que, bueno, no estamos hablando de una persona que este año cumple 90 años y con una trayectoria internacional, y que se brindó con una extraordinaria generosidad desde un primer momento en confiar, como digo, ¿no?, en un perfecto desconocido para él, y bueno, y en asumir esta empresa que comenzó siendo, bueno, un intercambio de correos, de impresiones. La historia del libro es la historia de, bueno, pues un psicoanalista que ha leído a Bauman y que encuentra en su obra resonancias explícitas e implícitas al psicoanálisis, porque Bauman es un sociólogo que tiene a Freud como uno de sus referentes intelectuales más importantes. Y bueno, tuve la oportunidad, gracias a una contingencia, de poder que alguien me pudiera facilitar su correo electrónico. Le propuse, en principio, hacerle algunas preguntas para que él las desarrollara y basándome exclusivamente en la relación que él podía comentar respecto al psicoanálisis, y cómo el psicoanálisis, en especial la figura de Freud, había influido en su obra. La idea le gustó mucho. Primero fueron algunas preguntas, el diálogo se fue prolongando, luego hubo un primer envío de un texto suyo, yo le respondí con un comentario a su texto. Bueno, se fue dando un intercambio no solo de correos, sino ya de textos, de trabajos escritos, y bueno, a mi propuesta de transformar eso en un libro se mostró, rápidamente encantado, y además, me brindó inmediatamente la confianza de que, que yo organizara el material como mejor me pareciera, y gracias a la extraordinaria contribución que
fue el equipo de Fondo de Cultura Económica que realmente trabajó codo a codo para que esto se hiciera lo más rápido posible. Bueno, pudimos dar lugar a este libro. Gustavo, como si estuviéramos en una sesión, nos tumbamos en el diván y empezamos por el principio. Explícanos el significado del título, El retorno del péndulo. El retorno del péndulo es una frase que yo tomo en uno de los correos de Zygmunt Bauman, a propósito de, bueno, él comenta que tras todo un periodo histórico contemporáneo caracterizado por ese concepto que, bueno, lo hizo célebre, evidentemente, que es el concepto de lo líquido, es decir, que es el concepto que describe y explica el hecho de que efectivamente en el mundo posmoderno o neocapitalista hay toda una serie de ordenamientos que tradicionalmente estructuraban a la sociedad, que se van disolviendo, se van licuando, y que da origen, bueno, a una disolución de valores, de límites, y lo cual crea obviamente una transfiguración del panorama social por una parte, y también de los fenómenos subjetivos, que tras bueno, unas décadas en donde su teoría de lo líquido permite entender algunos de los aspectos de las metamorfosis sociales, él tiene la intuición de percibir ciertos signos que hacen pensar, y él dice, en un retorno del péndulo, es decir, que algo va a retornar bajo la forma de lo sólido, justamente por oposición a lo líquido, a lo sólido, y que de eso sólido no es que nada bueno se pueda augurar, es decir, es la sospecha de que un nuevo orden establecido sobre la base de formulaciones y de afirmaciones y de paradigmas absolutistas, totalitarios, bueno, puedan pretender poner un pseudo orden, ¿no?, a lo que actualmente experimentamos como el sentimiento de una fragmentación. Bueno, no hay ninguna duda de que su intuición está perfectamente fundada. El resultado de las elecciones europeas, donde vemos un ascenso inquietante de la derecha y especialmente de la ultraderecha, que justamente se afianza en programas donde prometen una solidez frente a la incertidumbre que experimentan, ¿no?, los seres humanos en la actualidad. Lamentablemente hay quienes están dispuestos a comprar esas promesas de solidez que ya sabemos que no contienen nada bueno. Entonces el retorno del péndulo es eso, ¿no?, la posibilidad de que en un mundo donde efectivamente se han licuado para bien y para mal el orden tradicional que regía a la humanidad durante siglos, sus tradiciones, sus creencias religiosas, la creencia en el poder del Estado, etcétera, etcétera, en los valores éticos, que frente a la disolución de todo eso, bueno, el retorno del péndulo es la posibilidad de que un nuevo amo venga a prometernos poner orden a todo esto. Y ya sabemos que todos los que vienen con la promesa de que van a poner orden en el caos, bueno, ya la historia nos ha mostrado, digamos, de qué es lo que se esconde detrás de esas promesas de orden. Sobre todo a los judíos, ¿no? Bueno, ya eso, los judíos lo hemos experimentado, ¿no?, en demasiadas ocasiones, por supuesto, y bueno, no olvidemos que Bauman, por supuesto, es judío, y para mí, en una de las obras más importantes que él tiene, que es Modernidad y Holocausto, un
una obra anterior a toda la saga de libros que giran en torno a la cuestión del mundo líquido. En esa obra, bueno, se pone claramente de manifiesto como, bueno, la preocupación de Bauman, el profundo estudio que ha hecho del judaísmo y del antisemitismo, también le ha permitido pulir y afinar elementos conceptuales que, bueno, nos ayudan a estar atentos frente a aquello que finalmente no solo va a amenazar a los judíos, sino que es una amenaza para la humanidad en su conjunto. Tampoco podemos olvidar, Gustavo, imagino, que la vida surge en el elemento líquido. Por supuesto, por supuesto. Y también quiero dejar sentado una cuestión. La desconfianza que Bauman tiene y que yo comparto respecto a los ideales y a los espejismos del progreso no implica sumarse a una posición apocalíptica. Tampoco creo que se trata de caer en eso. O sea, la vida surge de lo líquido y la vida vuelve a regenerarse. Y bueno, ya que has puesto el triste ejemplo de los judíos, hemos logrado sobrevivir a algo que parecía el fin de los fines, lo cual demuestra que efectivamente también el ser humano tiene la potencia, ¿no?, de resurgir. Pero claro, si podemos hacer algo para evitar que tengamos que volver a atravesar experiencias históricas que nunca se repiten de la misma manera, pero que sabemos que en Europa hay una tendencia, ¿no?, a volver una y otra vez a lo peor. Bueno, creo que es una tendencia universal, pero que en Europa quizás se manifiesta de una manera muy patente. Si podemos contribuir, aunque sea con elementos del pensamiento, ¿no?, a abrir los ojos y a estar atentos, bueno, yo creo que sin ponernos en el peor de los escenarios, al menos podemos tratar de evitar que esta marea negra nos tome por sorpresa. Esto es lo que imagino, creo que será uno de los objetivos de el retorno del péndulo, que ¿cómo está organizado? ¿Cómo has organizado todo este material, este intercambio con Bauman? Lo hemos organizado, digo hemos porque, bueno, Juan Pablo Díaz Chorne, que fue el editor que estableció Fondo de Cultura Económica, que hizo un trabajo verdaderamente magnífico con todo el material, que trabajó junto conmigo, sugiriéndome la forma de organizarlo, de ordenarlo. El libro se compone de 4 textos que Bauman me envió a medida que transcurría nuestro intercambio epistolar mediante el correo electrónico. Esos 4 textos a su vez fueron comentados por mí, de manera que el libro se organiza en torno a los 4 artículos y los comentarios, mis respuestas, comentarios a cada uno de sus artículos. Luego, al final, está el intercambio de correos electrónicos, donde, bueno, hemos hecho una selección basada solamente en aquellos que tienen una pertinencia de una publicación pública, ¿no? O sea, de una información, algo que puede interesar al lector, porque por supuesto en una correspondencia a lo largo de un año y pico, pues también hay correos así donde se manejan simplemente informaciones de simpatía, pero que no tienen un valor para ser publicados. Se ha hecho una selección de todo aquello que verdaderamente interesa al lector y que le permite apreciar el contexto de la conversación en la cual se produce este intercambio de artículos. Y como corolario, he escrito un prólogo donde hago la presentación, explico cómo surgió esta idea, y donde además dejo constancia de que se trata de un libro que finalmente ha sido escrito entre 2 personas
que no se conocen personalmente, no nos conocemos personalmente, no hemos tenido la oportunidad. Espero que pronto se pueda realizar un encuentro en vivo y en directo. Esperemos que sí. Hablas del lector. ¿A qué lector está dirigido este libro? ¿Tenemos que estar iniciados en qué para su lectura? Vamos a ver, el libro, he tenido un cuidado muy particular de que mis comentarios a sus textos, que lógicamente son comentarios que yo hago desde la perspectiva de el discurso en el cual yo me inscribo, que es el discurso del psicoanálisis, es decir, es un sociólogo dialogando con un psicoanalista. Él desde su posición como sociólogo, comentando aspectos de la obra de Freud, yo, digamos, comento sus comentarios desde la perspectiva del psicoanálisis. Lo que he tenido un especial cuidado es en encontrar un lenguaje, bueno, que sea accesible para, al menos para alguien que lee con gusto y con placer los libros de Bauman, es decir, filósofos, sociólogos, también psicoanalistas, es decir, que cualquier persona, más o menos lo que llamamos la opinión ilustrada, que compra y disfruta con la obra de Bauman y se interesa, va a encontrar que mis comentarios son perfectamente legibles, comprensibles y transmisibles, porque he tenido un cuidado de reducir el lenguaje técnico del psicoanálisis a una prosa lo más cercana a lo que puede ser la comprensión de un público que evidentemente requiere una cultura mínima en una serie de temas. Esto es así, es un diálogo entre un sociólogo y un psicoanalista, pero creo que accesible a un público que de ninguna manera tiene que ser un público especializado en psicoanálisis, y que por el contrario, creo que la lectura del libro le podrá permitir al lector, especialmente a aquellos que no están familiarizados con el psicoanálisis y sí tienen más contacto con la filosofía o con el pensamiento sociológico, les va a permitir, bueno, al menos tener una cierta idea de algunos conceptos fundamentales de psicoanálisis. Pues te agradecemos la generosidad, porque imagino que habrás sentido tentaciones de mostrar toda tu sabiduría y deslumbrar al maestro Bauman, ¿no? No, la verdad debo decir que no, porque para mí fue tan emocionante la oportunidad de poder trabajar con alguien así, que creo que, al contrario, me situé muy rápidamente, esto lo explico en el prólogo, en la posición de discípulo, ¿no? Para mí él es el maestro, yo soy un discípulo. Bueno, un discípulo que en algunos momentos, por supuesto, de nuestro intercambio, le planteo algunas objeciones, no digamos corrijo, pero bueno, le muestro una perspectiva distinta a la que él tiene respecto de algunos conceptos freudianos. Por supuesto, no puedo pretender que él, que no es un especialista en Freud, tenga la visión que puede tener alguien que, como es mi caso, que bueno, es a eso a lo que fundamentalmente me dedico. Pero me interesó, en primer lugar, encontrar un lenguaje donde se pudiera establecer verdaderamente un diálogo con el sociólogo, con el pensador, no un diálogo de especialistas, y también pensando fundamentalmente en el público al que el libro está dirigido. Creo que es una buena oportunidad para aquellos que no conocen a Bauman, es una buena oportunidad para tener una visión así, digamos, un panorama general de su pensamiento. Y quienes no tengan una gran idea de lo que es el psicoanálisis, en particular de lo que el psicoanálisis puede aportar, no estrictamente al aspecto de la terapia y de lo clínico, sino a la mirada que el psicoanálisis puede, digamos, arrojar
sobre la sociedad y el funcionamiento de los problemas de la sociedad en su conjunto, bueno, creo que también el libro le va a poder dar una cierta idea de qué es lo que los psicoanalistas podemos decir más allá de las fronteras de nuestra consulta. Gustavo, más allá también de lo que nos acabas de decir, te voy a pedir un pequeño esfuerzo que me contestes en una palabra o con una frase a 3 preguntas, que son una en realidad. ¿Qué has aprendido tú de Bauman? ¿Qué ha podido aprender él de ti? ¿Y qué podemos aprender todos del retorno del péndulo? Bueno, lo que yo he aprendido de Bauman es lo que verdaderamente puede lograr la alegría de la vida, el deseo de vivir, ¿no? La apuesta por la vida. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento, en uno de sus textos, dice, tengo la imperdonable contingencia de haber tenido una larguísima vida. Y yo creo que más allá de las condiciones genéticas, esa larga vida y las excelentes condiciones en las que ha llegado de lucidez de pensamiento se deben a que es alguien que tiene una apuesta por el deseo de vivir, la fuerza verdaderamente de la vida y del amor a la vida. Y ha aprendido, es un ejemplo para mí. Yo quiero ser eso también. Quiero llegar a los 90 años con esa fuerza y esa vitalidad. ¿Qué ha aprendido él de mí? Bueno, creo que ha aprendido quizás algo que él mismo confiesa. Mi orientación no solo es freudiana, sino que sigue también las enseñanzas de Jacques Lacan, un autor que él confiesa abiertamente que no ha transitado nunca. Bueno, me he permitido en mis comentarios introducirlo a algunos aspectos que creo que son fundamentales de Jacques Lacan y que considero que además son coincidentes en muchos aspectos con lo que el propio Bauman, sin saberlo, piensa. ¿Qué pueden aprender los lectores? Bueno, los lectores pueden aprender de este libro a poder tener una visión un poco más profunda sobre algunos aspectos que nos afectan como ciudadanos a todos. Muy bien, pues con esas respuestas tan maravillosas nos quedamos. Les recomendamos, por supuestísimo, El retorno del péndulo sobre psicoanálisis y el futuro del mundo líquido. Y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Radio Sefarad, Gustavo. A ustedes, como siempre. Muchísimas gracias. Pues ya está, un besito muy fuerte. Raquel, muchísimas gracias por todo, un cariño para todo el equipo. Gracias. Oye, Gustavo, no hay 2 sin 3, espero el próximo. Por supuesto que sí. Además, el 1 de octubre creo que ya está prácticamente confirmado que hacemos una presentación del libro allí en Casa Sefarad, así que a lo mejor nos vemos allí. Muy bien, será un placer. Un beso fuerte, un besito, Raquel, y muchas chao. gracias por tu llamado. Hasta luego. Identidad desde Uruguay. Volvemos a este espacio como cada 15 días para conectarnos con nuestros compañeros del mensuario Identidad. Hoy recibimos al psicoanalista Maximiliano Diel. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Bien, encantado de hablar contigo y bueno, hoy tenemos un tema que a mí me ha sorprendido y espero que a los oyentes también, es el tema del alosemitismo, un concepto, un concepto también complicado a veces o sencillo también según se mire, pero que necesitamos, Maximiliano, que nos expliques bien. Bueno, con gusto. Antes que nada, gracias por el espacio. Yo me encontré con este concepto en un artículo de Zygmunt Bauman, que es un sociólogo, que tiene un artículo que se llama Alosemitismo, premoderno, moderno, postmoderno. Él allí explica que el término fue acuñado en el año 85 por un historiador judío polaco llamado Arthur Sandauer, y alos en griego significa otro, y bueno, el alosemitismo sería el hecho de considerar que los judíos son diferentes.
este es un concepto que este autor le da bastante fecundidad por el hecho de que explica que en la raíz del antisemitismo, pero también en la raíz del filosemitismo, es decir, del amor o la atracción hacia los judíos, en la base de ambos conceptos está la idea de que el judío es diferente, ya sea para bien o ya sea para mal. En ese sentido, él logra explicar el antisemitismo desde esta perspectiva que me parece por lo menos fecunda en posibilidades y en aplicaciones, ¿no? Él dice que no se puede explicar el antisemitismo como un único factor extratemporal, porque el antisemitismo está sometido a las mismas leyes de la historia que cualquier otro fenómeno, y que bueno, que los judíos desde edad temprana, desde la época premoderna, desde los comienzos del cristianismo, este autor plantea que el antisemitismo comienza allí, cuando la Iglesia señala a los judíos como la encarnación de la ambivalencia. Esta palabra es crucial, Jordi, la ambivalencia, el sentir amor y odio, atracción y repulsa por el mismo objeto, o por la misma persona. ¿Sí? ¿En qué se encarnaba la ambivalencia? En el hecho de que los judíos no eran paganos, ¿no? Porque, bueno, los judíos tenían noción de que hay un único Dios, pero al mismo tiempo eran más paganos que los paganos, porque conocían la verdad revelada, por decirlo así, pero no la aceptaban. En ese sentido, había como... Aquí comienza a aparecer este sentimiento ambivalente que bueno, por un lado el judío empieza a personificar esto, y por otro lado la Iglesia comienza a construir el judío abstracto. ¿Qué es el judío abstracto? No es el judío de carne y hueso, sino la idea del judío. Que esto es algo que siglos después Sartre, en sus reflexiones sobre la cuestión judía, va a desarrollar con bastante, digamos, de manera bastante certera, y es que el antisemita odia la idea del judío, y ya tiene la idea antes de encontrarse con cualquier persona judía. Entonces, es como una especie de a priori que funciona, es una judía abstracta a lo que se odia, y de ahí que se pueda decir excepciones. Es decir, no, todos los judíos son así, pero yo conozco a uno que es excepcional. Todos los judíos a lo que se refiere es al judío abstracto. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, la ambivalencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando comienza la modernidad? La modernidad busca el orden. La modernidad busca explicar una especie de orden natural de las cosas, un orden social, un orden político, etc. Y acá comienza lo que el autor llama proteofobia. Es decir, si durante siglos se consideró a los judíos como los diferentes, y esto se puede llamar heterofobia, a partir de la modernidad comienza proteofobia, que quiere decir el rechazo hacia lo que no cuadra en los moldes, hacia lo que no entra en los esquemas preconcebidos, hacia lo que no funciona como debería funcionar, hacia lo que rompe el orden. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque en la modernidad, sobre todo a partir del desarrollo de los Estados-nación, comienza la idea de que, bueno, ¿qué pasa con los judíos? ¿Son franceses como cualquier francés o son un pueblo aparte? Entonces, se empieza una serie de cuestiones que eventualmente llevamos al siguiente razonamiento. La destrucción puede ser un acto creativo en la medida en que destruir al que rompe el orden significa construir un nuevo orden. De eso tenemos ejemplos sobrados y trágicos, ¿no? O sea que pasamos de la ambivalencia, que esto se va a continuar, hacia la proteofobia, hacia lo que no entra en los esquemas, ¿sí? Y bueno, de esto hay varios escritores que dan cuenta de esto. Por citar solamente a uno, un un escritor polaco, Witold Gombrowicz, bastante conocido, escritor político, en una anotación de su diario, él dice: el genio judío es obvio en su estructura, es decir, que está ligado, como todo genio individual, a la enfermedad, la caída, la humillación.
Es decir, en un mismo movimiento, Gombrowicz lo que hace es decir, los judíos tienen algo especial, son diferentes, son genios, pero justamente por ser genios están condenados al lugar de humillado, de enfermo, de caído, ¿no? Es esa especie de relación antigua entre la locura y la genialidad. Entonces, ¿cuál es el asunto? Los judíos no son como los demás. Esto es algo que se repite en la historia constantemente, y de hecho, y aquí viene quizás lo polémico del concepto, es un discurso que nosotros como judíos también sostenemos. Claro. O sea, al fin y al cabo, las instituciones judías, los rituales judíos, todos sostienen la idea de no somos como los demás, tenemos determinadas misiones, determinadas funciones, determinados mandatos que cumplir o mitzvot, que el resto de la gente no los tiene. Entonces, el filosemitismo, que está dentro de nuestras comunidades, también de alguna manera se apoya en la idea de que no somos como los demás, ¿no? Lo cual claramente es un concepto que, por un lado, resiste a la asimilación, ¿no? O sea, alguien puede decir, claro, pero esa es la única manera de que no te asimiles y de que no se diluya tu cultura, que vos te consideres diferente. Ahora, el problema es que si más o menos entendimos el triángulo que conforma el alosemitismo junto al antisemitismo y el filosemitismo, lo que sucede es que en la medida en que esto es según Bauman, ¿no? En la medida en que se sostenga la idea de que los judíos son diferentes, va a haber gente que va a sostener de que son diferentes para mal. Claro, claro. O sea, el antisemitismo va a estar a la espera, a la orden del día. Si alguien dice los judíos son genios, a otro va a decir son genios pero locos, o son genios pero humillados. Va a decir, sí, pero no son un genio como cualquier otro, ¿sí? O sea, Chagall no es un genio como cualquier otro pintor porque es un genio judío, en ese sentido lo hace distinto. Esto por nombrar algunos ejemplos, ¿no? O sea, creo que en sí el análisis que hace Bauman es bastante rico y termina con una especie de predicción, por decirlo así, y es que él dice que durante la Edad Moderna lo que se buscaba era un orden, ¿sí? Se buscaba una especie de uniformidad. Esto cae rápidamente con la posmodernidad, ¿no? Esa época histórica que, bueno, también es discutido si es posmoderno, hipermoderno, etcétera, etcétera, pero como sea que lo nombremos, el asunto es que para Bauman el lugar privilegiado del alosemitismo como rechazo hacia la ambivalencia, rechazo hacia lo que no entra en nuestros esquemas, ese lugar está perdiendo su privilegio, porque la posmodernidad apunta esencialmente hacia las diferencias. La posmodernidad apunta a que igualdad no significa que todos pensemos igual, sino de que respetemos a que el otro sea diferente. En ese sentido, él señala que hay una tendencia paradójica, que esta misma tendencia también la señala Lipovetsky, que es que por un lado hay globalización y hay cada vez más costumbres de alguna manera imitadas o copiadas de distintos lugares, pero al mismo tiempo hay una especie de identidad reactiva jugando, que viene a ser gente como más localista, más nacionalista, gente un poco más extrema, ¿no? O sea, es como que por un lado se diluye y por otro lado aparecen núcleos como más resistentes. Entonces, en este movimiento lo que sucede es que bueno, que el alosemitismo está perdiendo su lugar de privilegio, porque no hay un orden, para empezar, y dentro de ese no orden no se inscriben solamente los judíos como los diferentes o los ambivalentes. O sea, la ambivalencia es aquello que uno quiere ser, pero le da miedo. Es algo que genera atracción pero rechazo, y en eso hay otros colectivos y hay otras comunidades que también están reivindicando eso. Entonces, la lectura que hace este autor es que el alosemitismo no va a tener ese lugar privilegiado que tuvo en la modernidad, que hoy en día, de alguna manera, la globalización y la posmodernidad está logrando de que cada vez haya más grupos que se reivindiquen como diferentes y que se reivindiquen como que no entran en el orden establecido. En fin, hablé un montón, Jordi. No, Maximiliano. Realmente... No te dejé ni preguntar. No, pero no te preocupes, realmente es un tema
que tiene mucho contenido. Además, yo te iba a preguntar, Maximiliano, respecto a esto, que, claro, la diferencia, ahí está el asunto, ¿no? ¿Es bueno, es malo ser diferente? Yo me acuerdo de esa máxima que dice todos somos iguales, todos somos diferentes, que es una contradicción en sí mismo, pero que a veces parece explicar mejor al ser humano que otras cosas. Pero yo quería reflexionar contigo sobre otro tema, y es que efectivamente en la era de la posmodernidad o como quieran llamarlo, como quieras llamarlo, hay precisamente un debate dentro de la sociedad, y me atrevería a decirte dentro de la sociedad israelí, que habla precisamente de la asimilación, es decir, cada vez hay más parejas mixtas, y entonces se podría perder esa identidad o precisamente esa diferencia. Bueno, la pregunta no es sencilla. Yo creo, y en esto insisto con una de las cosas que dije al comienzo, lo judío no está por fuera de la historia. Claro. La historia de las comunidades judías, es la historia de las distintas adaptaciones a distintos entornos. Claro. Si entendemos por asimilación la total pérdida de identidad, es una cosa, pero si entendemos de que la asimilación es que estamos hablando en español y no en yiddish o en ladino, claro. ¿se entiende? Ahí ya hubo asimilación. Y de las más importantes, o sea, todos sabemos la importancia que tiene el lenguaje para marcar el pensamiento y la identidad. Claro. Entonces, mi lectura es que la historia de la comunidad judía es la historia de sucesivas asimilaciones y acomodaciones. Y en esto estoy remitiéndome a dos conceptos de Piaget, que cuando habla del aprendizaje, dice que todo aprendizaje implica modificar el objeto y modificarse uno. Modificar el objeto sería asimilar, modificarse uno sería acomodarse. Entonces, mi lectura es que va a cambiar la forma en que entendemos qué significa ser judío. No creo que se llegue a extinguir. De hecho, creo que el nombre judío es un nombre que, por no querer ser universal, está más preparado para resistir, llamémosle, que un nombre que pretende ser universal. Digamos así, si los judíos en vez de tener el imperio macabeo, el reino macabeo, hubiesen tenido el imperio romano, se hubiesen asimilado, porque querían ser universales. ¿Sí? En cambio, al plantear algo que funciona de alguna manera minoritaria, porque el modo de vida judío es un modo de vida en minoría. Yo creo que ese tipo de dispositivos resiste mucho más la asimilación, y tenemos ejemplos de estos en la comunidad armenia o en la comunidad libanesa, o comunidades que están en exilio, que por plantearse minoría y por plantearse no querer ser universalistas ni evangelistas, no se asimilan. Y no solo por no casarse, no solo por casarse entre sí, sino también por el tipo de peso que tiene para el sujeto el nombrarse así. Para un judío nombrarse judío significa que en algún punto hay una interrogación. El nombre judío es un nombre que interroga, es decir, ¿qué te decís de eso a vos mismo? ¿Qué le decís de eso a los otros? ¿Qué le decís a tus hijos? ¿No? Tipo, bueno, yo tengo este nombre y les paso este nombre a ustedes. ¿Con qué lo vas a llenar ese nombre? Ahí va a depender de cada sujeto y de cada persona. Pero a lo que voy es que mi lectura es que los portadores del nombre judío no van a dejar de portarlo. ¿Qué contenido le van a dar? Eso sí va a cambiar, porque hace unos siglos parecía que estaba sobreentendido. Ser judío en Polonia era una cosa, ser judío en Irak era otra. Pero todos entendían qué significaba ser judío. Hoy en día eso cambió, y de hecho, ya que di el ejemplo de dos comunidades completamente distintas a propósito, porque lo que una persona podía considerar judío, otra no. Tenemos el ejemplo de los falayas, los etiopíes que emigraron a Israel. Ellos se consideraban judíos de pura cepa y el rabinato no lo entendía así. Entonces, ¿qué contenido le damos a ese significante judío? Ahí va a depender de las vicisitudes históricas. Ahí va a depender de dónde naciste, de qué tipo de preguntas te legaron tus padres o qué tipo de educación recibiste, etcétera. Pero mi lectura es que yo no creo que la asimilación sea un hecho, no creo que sea un hecho consumado.
creo que siempre que los judíos quisieron asimilarse, en algún punto también viene el antisemitismo a decir, no, vos no sos igual a mí. Claro. ¿No? Al fin y al cabo, hay dos tipos de personas a las que les importa si alguien se nombra judío. Otro judío, que sea filosemita y que le importe tipo mantener el judaísmo, o un antisemita. Son los únicos dos personas que les importa si alguien se nombra judío o no. Porque si el resto de la gente, como que no le estresa mucho. Claro. Sí, no, es que esa es justo la clave de este término, ¿verdad? Es un término casi que se pone a la vista o se pone de relieve en el antisemitismo o en el filosemitismo, pero de otra manera casi pasaría inadvertido, ¿no? Pasa inadvertido, o sea, vos podés ser un buen ciudadano, o sea, por suerte, todo depende del entorno, ¿no? Yo por suerte vivo en un país que es bastante laico, que es tolerante con las expresiones religiosas, o sea, que no, digamos, no es que me recuerdan que soy judío. ¿Se entiende? Porque el antisemita es aquel que viene y dice, vos sos judío, hagas lo que hagas, seguís siendo judío. El antisemita es el que le pone el freno a la asimilación. Lo cual, esto nos lleva a otra interrogante bastante delicada, digamos, que preferiría no abordar, pero la dejo planteada. ¿Acaso el antisemitismo es funcional a la colectividad judía? Y en caso de que sí, bueno, es muy loco pensar de que se llegue a plantear en algún punto que, bueno, que cierta gente fomente el antisemitismo para luchar contra la asimilación. Maximiliano, es una pregunta jodida. Sí, realmente es un tema que merece otro programa, Maximiliano, además de que lo merece y que esperamos contar contigo en futuras ediciones de este programa. Tenemos que dejarlo porque nos hemos quedado ya sin tiempo, pero me parece un punto ideal para dejarlo, además con este interrogante que, si bien no diría que viene a cerrar el tema, porque este tema no es fácil de cerrar, ni tampoco es nuestra intención cerrarlo, pero sí nos abre una nueva puerta que siempre es interesante. Así, Maximiliano, aunque tenía alguna otra pregunta, pero de verdad nos hemos quedado sin tiempo, mandarte un saludo y darte las gracias por este interesantísimo tema. Bueno, genial, yo me alegro que haya gustado, la verdad es un tema que creo que da para pensarlo y bueno, quizás tenga la suerte de que algún oyente le interese y se ponga a investigar sobre el tema. Muchas gracias por el espacio y bueno, será hasta la próxima.